Bueno, ¿qué hubo, gente? Sinceramente, lo que está pasando en Medio Oriente está cogiendo ya unos visos absolutamente increíbles. Trump pidiendo primero ayuda a la OTAN, luego la OTAN negándose, indiferencia entre la OTAN y Trump. Trump furioso porque la OTAN no quiso llevar barcos para ayudar a vigilar el estrecho de Hormuz y permitir el paso. Entonces, hay una situación en la que posiblemente estamos viendo o el final de la OTAN tal como la conocemos o el final de las relaciones del Atlántico Norte entre los países como la conocemos. Trump, por otra parte, furioso con Europa. Después de todo esto, si la guerra termina pronto, se va a quedar Estados Unidos con muy pocos amigos en la zona del Golfo Pérsico. Por otra parte, Arabia Saudí, Emiratos Árabes pidiendo que termine el trabajo, es decir, que antes de irse, que acabe con Irán. Muchas cosas, y por eso quiero estar hoy aquí conversando con mi amigo Jorge Mahfoud. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Es un gusto estar siempre en tu programa y bueno, luego interactuar o ver tu audiencia cómo reacciona. Sí, bueno, pues que tenemos muchísima curiosidad de todo lo que está pasando. Para empezar, hace rato que no hablábamos contigo, cuéntame cuál es tu valoración de esta sorpresa que se ha llevado Estados Unidos con un Irán, con un poder misilístico enorme que le hace frente no solamente a Estados Unidos, sino a Israel, que pone en jaque a la región, que bombardea 27 bases militares en Medio Oriente. Todo esto es el acabose debido a la arrogancia, pero ya no solamente la arrogancia de una historia imperial, sino la arrogancia del señor de los negocios, y requerido por la justicia, como ustedes saben, que está rodeado de showman and showwoman, no de expertos, que incluso aquellos que tanto criticamos nosotros como los expertos de la CIA, del Pentágono, etcétera, por sus tradición intervencionista e imperialista, incluso ellos mismos lo dijeron, porque es casi de sentido común. Irán no es Irak, Irán no es Venezuela. Y todos sabían perfectamente cuáles eran los puntos débiles. Primero, tenemos un país súper montañoso. Segundo, con una tradición muy fuerte de resistencia, con casi 100 millones de personas, y con el estrecho de Hormuz a su disposición. Es decir, no hay que ser un genio para darse cuenta de que Irán era un problema muy grande. Y como ustedes saben ahora, bueno, los mismos analistas de la CIA o aquellos que no eran expertos pero estaban en seguridad nacional, etcétera, contraterrorismo, todo eso como le llaman, están renunciando porque no quieren verse implicados en este nuevo vallacochinos, pero masivo. Bueno, eso es lo que tenemos. Y Trump no sabe cómo salir de ese futuro fiasco. Va a tener que buscar alguna salida honorable, que además podría marcar el fin de la hegemonía estadounidense, incluso militar, que es lo último que le queda. Bueno, honorable y Trump en la misma frase es una cosa muy complicada de oír. Yo creo que la salida que va a utilizar siempre será la mentira, ¿no? El engaño, la fuerza y huir hacia adelante con nuevos y mayores problemas y escándalos, porque esto es lo que está haciendo el tipo. Todo el mundo dice, bueno, estamos viendo que se acabaron las normas internacionales, dos tipos directamente pasando por encima del Congreso del Senado de Estados Unidos. Digo dos tipos porque parece que Netanyahu es el que toma las decisiones. ¿Tienes tú la misma sensación de que es el sionismo realmente el que está manejando toda esta situación bélica en Estados Unidos? No sé si te acordás en tu mismo programa que conversamos, pero años atrás, que siempre se decía, incluso hasta el mismo Trump, que decía que, y otros, que Israel era una colonia de Estados Unidos o una extensión de Estados Unidos. Y nosotros lo veíamos al revés, que en realidad Washington estaba bajo el comando de Tel Aviv. Y creo que básicamente esa es la opinión más dominante hoy en día. No solamente por los recursos de extorsión que tienen el Mossad y Tel Aviv sobre los políticos estadounidenses a través de la lista Epstein y otras formas de extorsión, sino a través del IPAC para el resto de los congresistas. Es decir, es una potencia extranjera que tiene no desproporcionada, sino abrumadora influencia sobre la máxima potencia económica y mundial. Todavía, lo de económica está ya prácticamente en segundo lugar, pero todavía más o menos en términos de presencia y de gasto militar. Pero eso es lo último que le queda,
y está siendo erosionado fuertemente por estos fiascos. Por ejemplo, el portaaviones Lincoln, que Mm. va a hacer un despliegue de fuerza, de musculatura, y se retira por los ataques iraníes. Luego envían el Ford y también tienen una serie de catástrofes, probablemente un complot interno de los militares estadounidenses. Yo conozco algunos y como cualquier ser humano no quiere ir a morir, más cuando hay incluso desde la derecha, que siempre envían jóvenes, y a veces bromeo con ellos, claro, no puedes beber alcohol, no tienes 21 años, pero sí te mandan a la guerra. Bueno, como están en el ejército, tomando algunos cursos extras para ser oficiales, etcétera, sobre todo de cursos culturales extranjeros, no pueden opinar directamente, por lo menos en las clases, pero sí que personalmente sé que más o menos qué piensan. Y la derecha estadounidense incluso se está volcando en contra de todo esto. Ya saben ustedes por las noticias que le atribuyen a Netanyahu directamente esta guerra, como muchas otras, como la de Irak y todas las demás, y que no beneficia obviamente ni siquiera a Estados Unidos. Es una Ujú. aceleración del declive. En lugar de hacer America Great Again o Estados Unidos grande de nuevo, es una aceleración hacia la decadencia. Y creo que incluso los votantes de MAGA, los más fanáticos, lo están notando. Se le están revelando sus votantes a Trump porque están viendo que la economía norteamericana va a ir en un declive brutal debido a que, no sé si Trump no lo había pensado, pero la economía globalizada en este planeta desafortunadamente es una realidad. Fíjate que hasta la mitad de los medicamentos genéricos que llegan a Estados Unidos son hindús, el precio del petróleo pues dispara todo, la inflación. El cálculo y los errores que ha cometido Trump una y otra vez tienen una particularidad y es que ha sido todo por decisión propia. O sea, no ha consultado ni al Congreso ni al Senado. ¿Qué va a pasar con la democracia norteamericana después de esta guerra? ¿Qué crees tú que va a suceder en el votante norteamericano que ya ve que todo esto es una farsa porque al final sube un dictador y hace lo que le da la gana? Sí, y él mismo se vanagloriaba, indicando con un dedo su cerebro que ahí estaba la solución. Esa arrogancia del tonto, típico. Mm. Y bueno, ¿qué va a pasar con la democracia? Nunca hubo una democracia plena en Estados Unidos, y eso es muy obvio, ha sido siempre una plutocracia, pero hubo momentos de avances, como durante los 60, los movimientos civiles, de los derechos civiles, hubo momentos de avance y muchos de retrocesos otra vez. Pero la mayor parte de la historia estadounidense ha sido marcada por la esclavitud, por las corporaciones, que son herencia de la esclavitud, por un sistema electoral que es herencia de la esclavitud, por la evangelización, la creencia contra la realidad, que es básicamente lo que está intentando hacer Trump y va a intentar hacer Trump. Es decir, los hechos son inocultables. Hoy en día el objetivo no es ocultar hechos. Hoy en día es resignificarlo, es decir, bueno, en realidad perdimos pero ganamos, ese tipo de cosas, es un acto de fe. Y eso es lo que va a intentar Trump, pero todo tiene un límite. Cuando se golpea el bolsillo de los votantes, especialmente aquí las estaciones de servicio son los templos más sensibles de la fe estadounidense, y alguno puede verlo. Mira el precio del combustible y vas a ver el ánimo de los consumidores Mm. y el momento ideológico de los consumidores. Eso va a sufrir fuertemente, y todo, yo creo que sigue, no es nada nuevo, pero seguimos marchando hacia un quiebre. Pueden haber reversiones políticas que van a ser hacia la izquierda, claramente, tanto en Estados Unidos como en América Latina, pero el gran quiebre va a estar más adelante, y ahí sí puede haber, es muy difícil que haya un cambio radical, cultural radical, pero sí una reversión ideológica que vaya contra este sistema capitalista. Y eso va a comenzar no por una toma de conciencia, obviamente, como nunca ocurre, sino con la percepción de que la crisis es inocultable. ¿Cuáles son esos puntos débiles? Bueno, el derribamiento del sistema de petrodólares, por ejemplo, para hablar de algo más cercano, que son los países del Golfo Pérsico que están sosteniendo ese sistema de petrodólares. Y ahora sí se están dando cuenta que las bases militares estadounidenses, incluso lo hemos dicho, se lo he dicho a algunos, yo tengo 300 estudiantes
pero algunos están estudiando para oficiales y se los digo directamente. Esas bases militares que tienen, primero que son injustas, porque nosotros no somos la policía del mundo. Segundo, que son carísimas y es una forma de dragar todo el esfuerzo económico de la población de Estados Unidos más de los deudores de otros países. Y tercero, que es obsoleto, no sirve para nada. Y ahora se está demostrando que eran en realidad puntos débiles, porque es tan fácil atacar las bases militares como un portaaviones, fácil, entre comillas, para un país como Irán. Y entonces los países del Golfo, los ricos, millonarios países del Golfo, muchos aliados con Israel, se están dando cuenta que ni siquiera son protegidas por esas bases militares. Segundo, de que Irán está rompiendo ese orden del petrodólar, vendiendo petróleo en yuan, etc. Y que es muy difícil que se repita la historia de Saddam Hussein, que intentó salirse del dólar, o de Muammar Gaddafi, que intentó salirse del dólar, o incluso de Nicolás Maduro. Los tres cayeron, ¿verdad? De distintas formas. Y en este caso es mucho más difícil. Entonces, este es un momento crítico, clave, es una forma de aceleración de la historia, que vamos a ver resultados dramáticos para el mundo entero y especialmente para Estados Unidos. Oye, en las últimas horas han pasado pues bombardeos por todas partes, entre otras cosas, un recrudecimiento de los bombardeos de Israel en el Líbano, pero también el asesinato del Arijani, que no es ni más ni menos que el ministro de Inteligencia de Irán. Sí, Esta asonada de asesinatos de personajes claves por parte de Estados Unidos en Irán han visto pues pocos resultados, porque no se ve ni que se debilite Irán, ni se desestructure el régimen, ni que vaya a haber un cambio de régimen. Entonces, ¿cómo entiendes tú que Trump insista en una estrategia que le ha fallado, que le va a seguir fallando, a pesar de que todo esto le está costando muchas más millonadas a Estados Unidos que al mismo Irán? Sí, para Estados Unidos catastrófico desde el principio. Segundo, eso fue una obsesión y siempre ha sido por 40 años de Netanyahu y de Tel Aviv. Esa es la única explicación. El descabezamiento, y además, si leemos New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, todos los grandes medios estadounidenses son sionistas, obviamente, el CNN, algunos se dicen de izquierda, de derecha, mentira, son básicamente de la extrema derecha sionista, y insisten en cada título del régimen iraní, el régimen iraní. Ok, es un régimen, y Israel no es un régimen. Pero ahora, la solución, según Israel, es descabezar el régimen. No tiene ningún efecto. Al contrario, es un efecto de radicalización, como viene ocurriendo desde 1953 con la caída de Mossadegh. Es una forma de radicalizar. E incluso, específicamente en este caso, ustedes saben, el ayatolá Ali Khomeini fue básicamente el mayor obstáculo para que Irán construyera su bomba, obtuviera su bomba atómica, por razones religiosas, etc. Había una fatwa de prohibición específica, porque según esa visión religiosa no distinguía inocentes o civiles de combatientes, entonces estaba totalmente prohibida. Ahora que está muerto, y además tenía, ¿cuántos años? Tenía 90 y algo de años. Básicamente es una muerte políticamente irrelevante, pero al ser asesinado simplemente lo que hace es provocar una reacción en la sociedad iraní, y de mayor radicalización, o tal vez la palabra radicalización no es justa, sino de mayor cohesión y apoyo a lo que acá llaman el régimen. Los errores de cálculo son uno tras otro, lo que demuestra una desesperación profunda y varias salidas de escape. ¿Cuál es la solución de Israel siempre así? ¿Cuál ha sido siempre? Bombardear, matar y bombardear. Nunca jamás negociar. Porque además los seres que se consideran superiores, elegidos por Dios, que no aplican las leyes comunes de cualquier ley internacional, pueden hacer lo que quieren y tienen el poder por ahora. Y por eso están quemando todas las naves. Y buscando salidas, como en la Argentina y otros lados. Pero el descabezar lo que llaman el régimen no tiene ningún efecto positivo en cuanto a ganar una guerra, sino todo lo contrario. Es otro error de cálculo, o quién sabe si no es a propósito para generar aún más caos. Pero fíjate que al que han asesinado no es un presidente, han asesinado al líder religioso de 400 millones de personas que son chiitas. Sí. Es decir,
peor imposible. O sea, qué Eh, error eh, tan grave, tan craso. Y más con esa fatua desde hace 37 años en las que este mismo señor, líder religioso, garantiza que no va a haber un desarrollo de un arma nuclear. Ahora sí que tiene argumentos Irán para desarrollar un arma nuclear, porque seguramente su supervivencia va a depender de esto, ¿no? Argumento o voluntad, ¿sí? Es como, imaginen que alguien demonice el mundo católico y va y mate al Papa. ¿Qué Mm, esperan? Que una mayor cohesión de los católicos en ese caso. Bueno, lo mismo va a ocurrir, ya ha ocurrido con el mundo chiita. Uno se pregunta, tantos billones, porque no millones, tantos billones de dólares en inteligencia y cometen tantos errores, o tal vez no son errores. Esa es la única duda que queda. mm. Oye, ¿qué te parece la hipocresía de España? Me preguntan aquí qué opinas de eso. España gastó el año 2025 34.000 millones de euros en armas. Y dice el presidente español, no a la guerra. A ver, no a la guerra, pero sí a la compra y venta de armas, ¿no? No a la guerra, pero sí a que sigamos en la OTAN. O sea, ¿cómo entiendes tú esas contradicciones tan grandes que a veces vemos incluso en los que supuestamente son los contradictores de alguna manera de Trump? Sí, la clásica contradicción entre narrativa, explicación, excusas y los intereses económicos. Con todo, creo que España, si vemos el contexto, España, Irlanda, Islandia, han tenido una posición más o menos confrontativa, o por lo menos una voluntad de salirse del alineamiento de otros países como Francia, Gran Bretaña, Alemania. Creo que con todo, yo no, sí puede ser hipocresía, pero me parece que no sería tan duro con España en este punto particular, sino con el resto de otros países occidentales. Mm. ¿Tú crees que va a ser el fin de la OTAN? Porque si la OTAN se niega a obedecer al máximo emperador del planeta en cuanto a ir a cuidar los barcos cargueros al estrecho de Hormuz, y en este momento hay un distanciamiento y Trump dice que entonces ya no necesitan ellos a la OTAN y que la financiación de la OTAN se va a acabar por parte de Estados Unidos, ¿tú crees que estamos ante el final de la OTAN o ante la aparición de un nuevo organismo internacional con otro nombre, pero que siga siendo la misma OTAN, solo que sin la No sé, financiación gringa? no sé, habría que definir lo que sería el final, porque podría continuar como institución, así como la ONU sigue como institución y no sirve para nada. Mm, Podría ser, de hecho, el mismo Trump disolvió de facto la OTAN mucho antes, incluso hasta amenazando a Dinamarca con tomar Groenlandia, etc. Entonces, es una relación, como diría Borges, que no los une el amor, sino el espanto. mm, Y eso es la OTAN, un proyecto original de los nazis y de Hitler, básicamente. Una herencia de la posguerra mundial. En este momento, la OTAN es un cinturón o un saco de fuerzas de Europa. Lo ha sido en Ucrania, pero también lo ha sido de muchas formas. Por ejemplo, el no independizarse y jugar, como hacían los iroqueses en Norteamérica, pensando, bueno, tenemos dos lados. En este caso de los europeos tenemos China de un lado y Estados Unidos del otro. mm, ¿Cuál es la posición más fuerte? Bueno, primero tenemos una economía muy importante y señores, a ver quién nos ofrece más, y no estamos casados con ninguno. Esa sería la posición más fuerte de Europa. Pero los líderes europeos siempre han estado casados con Washington y con Israel, que es básicamente lo mismo. Y por lo tanto, Europa sigue como la prostituta de Estados Unidos y de Israel, y no saca el mayor provecho geopolítico, estratégico de su poderío económico, no tanto mm, militar. Recuerdan que la idea de Donald Trump es lo que podríamos decir la americanización de la sociedad europea, que mm, todavía es bastante mejor que la estadounidense en muchos aspectos. Eh, yo hace poco estuve, hace unas semanas ahí, y se ve incluso en la calle hasta los países más económicamente débiles como Grecia, etc. Se ven sociedades de una vida social intensa. Cuando en Estados Unidos seguimos obsesionados con la violencia, con la guerra, con el miedo, y con problemas sociales muy fuertes acá adentro. Entonces, ¿cuál es el modelo a seguir? ¿El modelo estadounidense? No, para nada. Entonces, los europeos deberían decir, no, no vamos a militarizarnos, gastar trillones de dólares empobreciendo al resto de la población, y vamos
a negociar con lo que tenemos, que es básicamente la economía. Y bueno, negociaremos con China o con Estados Unidos según la conveniencia. Creo que eso es lo que no quiere Trump. Permanentemente los está acosando como el bully de barrio, a los europeos también, pero sabe que sus líderes están también en el bolsillo de Tel Aviv, como lo está el propio Trump y Washington. Hombre, lo que ve uno con tristeza es que una cosa son los europeos y otra cosa es lo que está sucediendo a nivel de la Unión Europea, de los gobiernos, porque realmente yo creo que la gente pues no piensa que tenga una democracia representativa, ni mucho menos que la Unión Europea represente los intereses ni del continente, ni mucho menos de los países. Se han quedado con el poder pues de forma triste, pues una serie de títeres de los globalistas, y tenemos aquí a Ursula von der Leyen y a Kaja Kallas haciendo lo que les da la gana, y en una actitud totalmente belicista, en una actitud totalmente absurda, en la que yo creo que la gente pues, se ha acostumbrado a eso. A mí esa es la parte que me parece más triste de todo, ¿no? Que realmente los que están tomando las decisiones para irnos a estas guerras son siempre un puñado de personas, hombres o mujeres, pero jamás grandes porcentajes de la población están pidiendo las guerras o invasiones o bombardeos. A diferencia de Israel, en el que un porcentaje muy importante de la población sí está de acuerdo con las acciones bélicas de Netanyahu. ¿Cómo ves tú ese secuestro de la democracia, no solamente en Europa, sino en buena parte del mundo? Primer ejemplo, Estados Unidos. La palabra correcta de los dichos es un secuestro de la democracia o de la idea de la democracia, pero esto ocurrió ya desde el principio de la época de los esclavistas. Se secuestró el concepto de democracia y actualmente, por ejemplo, se dice que Israel es la única democracia. Primero, que no es la única, el Líbano también es una democracia, con la ventaja de que es biconfesional, están los musulmanes y los cristianos compartiendo el poder. En Israel no, es un estado judío, es una teocracia como la iraní, pero además con un fuerte apartheid, pero se vende como la única democracia, lo cual es totalmente ridículo. No se, y además, si fuese la única democracia, no tiene ninguna democracia ningún derecho a imponer a los demás sus intereses o su voluntad, como está haciendo Donald Trump en este momento. Y dice, bueno, puedo hacer lo que quiero con Cuba, puedo hacer lo que quiero con Venezuela, puedo hacer lo que quiero con lo que quiera. Es una dictadura perfecta y siempre ha sido, hasta recientemente, se está abandonando ese concepto de, bueno, luchamos por la democracia, todos válidos, podemos matar, asesinar, porque estamos luchando por una buena causa, la democracia. Típico del colono que se siente moralmente superior y puede asesinar, matar y romper todas las reglas. Entonces, sí que es una democracia, son democracias secuestradas, siempre lo han sido, pero en este caso, últimamente, de una forma más radical. ¿Quién secuestra las democracias? Aquellos grupos que han concentrado el poder financiero y consecuentemente el político, militar y mediático. Eso se ve claramente, como vos decís, y está estudiado cuantitativamente, en que cada vez que las poblaciones, en el caso europeo, están en contra de algo, los gobiernos deciden lo contrario. Eso ha sido aún más claro en Estados Unidos. Hay varios estudios, Princeton y muchos otros, es que demuestran claramente cuando la población estadounidense está en contra de algo, se aprueba en el Congreso. Cuando está a favor de algo, no se sigue, ya sea el Congreso o en la Casa Blanca. Y muy recientemente lo vimos con claridad. El 75% de los estadounidenses estaban contra una invasión o una intervención en Venezuela, se intervino. Más recientemente, el 70% estaba en contra de cualquier intervención en Irán, se intervino y se bombardeó. Entonces, ¿qué importa la opinión de la población? Ahora, claro, ha bajado ese apoyo. Los que están en contra de la guerra en Irán, en Estados Unidos, en su generalidad, no, los jóvenes están, la abrumadora mayoría, en contra, pero en la totalidad son un 53%, bueno, menos del que 70%, pero aún la mayoría. Y eso ocurre generalmente cuando los países entran en guerra. Bueno, ahora que estamos en la guerra tenemos que ganar porque sería catastrófico, o el patriotismo, más publicidad, propaganda patriotera, patriotista, etcétera, por no decir patriótica. Y eso es natural. Entonces, ¿dónde está la democracia? No existe ninguna democracia, son sistemas electoralistas. Y los sistemas electoralistas están totalmente secuestrados, incluso desde la Corte Suprema, incluso se dice que la Corte Suprema en Irán es independiente, pero está en cierta medida el jefe de la Corte Suprema nominado por el gobierno, por el líder supremo. Bueno, lo mismo hacemos acá en Estados Unidos, pero nadie dice que eso está mal.
Y generalmente es una profundísima corrupción legalizada y secuestrada por el dinero. Punto. El dinero y nada más. Así es. Y hablando de dinero, fíjate, te voy a contar una anécdota. Está el otro día haciendo un programa con una amiga, con Laura, aquí, y que estuvo en Barcelona en la Feria esta internacional de comunicaciones. Estaba sorprendida de lo que se habló de defensa en una feria de comunicaciones y todo derivando hacia la defensa. Tengo un amigo en Alemania que trabajaba en una empresa que lo que hacen es fabricación de maquinaria industrial agrícola, tractores y cosas. Esa empresa está dedicada ahora en un 80% a hacer tanques. Es decir, hay una deriva hacia la guerra y hacia lo armamentístico impresionante. Y si tú te pones a ver el panorama internacional, dices, a ver, Irak y Yemen están en conflicto. Siria devastada. Cisjordania, pues, mejor dicho, no hablemos. Gaza sigue el genocidio. Líbano, los sionistas quieren que sea la nueva Gaza. Sudán y Somalia en guerra. Es decir, 16 países en el Medio Oriente, más todo lo que está sucediendo en el resto del planeta. Si no estamos en la Tercera Guerra Mundial, ¿esto cómo se llama, Jorge? Sí, y lo que decías antes de las industrias, recordemos que los tanques de guerra fueron posteriores a la invención de los tractores de Caterpillar, de ese tipo de tracción. Y lo mismo los aviones, se le agregó una ametralladora. Es decir, siempre los inventos generalmente resolvieron temas prácticos para la sobrevivencia, para la producción, para la vida, y luego inmediatamente fueron secuestrados o adaptados a la guerra. Lo único que falta para decir oficialmente que estamos en una tercera guerra mundial es que este conflicto de Irán, que se suponía que desde nuestro punto de vista de años anteriores iba de Ucrania, Medio Oriente, Irán y terminaba en los mares del sur de China o en Taiwán por ahí, aparentemente estaría por llegar antes, pero si no llega terminarían los mares del sur. Y si llega antes se debería a que si se invade Irán, es probable de que finalmente tanto China como Rusia entren en el conflicto apoyando más directamente a Irán. Rusia lo ha apoyado con tecnología y con drones y con algunos misiles, pero no directamente. Entonces, si eso ocurriría, ahí ya sería abiertamente la Tercera Guerra Mundial en un estilo semejante al siglo XX, porque no tiene por qué ser el mismo tipo de confrontación. Ya estamos en esa catástrofe y es muy probable que continúe en un área virtual de inteligencia artificial, que eso sería una tercera guerra mundial tipo siglo XXI. Pero como bien decís, ya estamos ahí y lo único que falta es que China y Rusia entren en el conflicto directamente. Bueno, están a su manera en la guerra económica, en la ayuda estratégica, Sí. tecnológica. Recordemos que las guerras hoy en día son tan multidimensionales que Sí. no solamente se limitan al campo donde se estiran las bombas y donde se destruyen las vidas de las personas. Fíjate lo que está haciendo Palantir en el planeta entero, la guerra, la inteligencia artificial, la velocidad a las que estos algoritmos están permitiendo la destrucción, la ubicación, los hechos miserables que se ven afectando pues no solamente la vida de las personas, sino al mismo planeta. Por ejemplo, el desastre medioambiental con todos estos buques petroleros que están siendo bombardeados, refinerías. Sí. Dios mío, de eso no se habla, pero eso es un daño que yo creo que cómo se recupera el planeta cuando han hecho uno tras otro pues derramamientos de petróleo, esas cantidades. El otro día vimos una bomba enorme sobre precisamente Teherán, en la que habían volado los israelíes el depósito de combustible más grande y hubo un hongo totalmente negro, tóxico, totalmente lloviendo con residuos químicos sobre la ciudad. O sea, una Sí. guerra química en toda, y todo ese daño al planeta, a las vidas y todo eso, pues parece que de eso no se habla. Estamos hablando de esto como si fuera un videojuego, ¿no? Tiró un misil, tiró el otro, ¿qué va a pasar con Trump? Como si fuera una telenovela. Pero la realidad de las secuelas en las vidas de las personas y en el mismo planeta, ¿por qué no se habla de eso, Jorge? ¿Nos estamos acostumbrando a el infoentretenimiento o cómo es la cosa? Sí, porque los beneficiados de toda esa catástrofe son los dueños de los medios masivos. No tienen el monopolio absoluto porque vemos que en las tecnologías actuales hay cierta resistencia, pero es muy controlada. A veces cuando nos salimos del límite, ya por ejemplo los canales como el tuyo o los bajan o los banean, como decís vos. Pero la catástrofe medioambientales de las guerras son siempre
evidentes, ¿no? ¿Verdad? Pero también la traza de contaminación, de polución de los billonarios es muchas veces superior al resto del mundo. No solamente por el consumo que tienen de lujo y de riquezas, de aviones propios, privados, etcétera, sino que también, por ejemplo, hace 25 años, buscar una palabra en Google equivalía a calentar una taza de té, por ejemplo. Y en este momento la inteligencia artificial está absorbiendo muchísima más energía y polución que lo que eran los anteriores sistemas de búsqueda o de Internet. Es los beneficios de esos, de toda esa tecnología que no la inventaron los millonarios, la secuestraron como siempre, va para esa élite que en este momento lo dice abiertamente y además tiene esa misma mentalidad de la idea de ser elegidos, de ser especiales y por lo tanto las leyes no aplican a esa gente. Y el control, el 1984 abierto, etc. Y luego el miedo a que tal vez la inteligencia artificial controle la humanidad. Podría ocurrir eso, pero en este momento la historia indica que el mayor crimen, la mayor forma de esclavitud es y ha sido y probablemente será por mucho tiempo el robo descarado de una microelite sobre todo en las potencias mundiales del norte, que se llevan todos los beneficios y además tienen miedo de lo que inevitablemente va a llegar, que va a ser una revolución francesa donde se van a cortar cabezas, donde la privatización de glaciares en Argentina o la privatización, eso va a ser papel mojado. De la misma forma que el dinero es un acto de fe, como el dólar o una moneda global, esa fe se puede perder, lo mismo todos los contratos que históricamente han sido violados por el poderoso. Recordemos la costumbre de los indígenas de firmar, indígenas americanos, de firmar contratos, todas fueron violadas por el dueño del cañón cuando no les sirvió más. Es lo que estamos viendo y seguiremos viendo. Se siguen haciendo acuerdos o se siguen llegando a consensos hasta que el poderoso deja de servirle, como lo está demostrando Trump. Ya no nos sirve, ni siquiera la democracia nos sirve. Bueno, no nos importa porque puedo hacer lo que quiera con ella, con Cuba, con lo que sea. Puedo hacer lo que quiera. Y lo dice con orgullo de macho, de psicópata. Ese es el mundo que claramente se está aproximando a un extremo donde las masas, cuando sientan la catástrofe que, por ejemplo, ha sentido Gaza, van a saltar y no va a quedar millonario con cabeza. Ese Trump que cuando tenía su reality le decía a la gente, "You're fired". Ahora es el que dice, vamos a cogernos Cuba, vamos a cogernos Venezuela, vamos a cogernos, vamos a destruir Irán, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna forma hemos pasado a legitimar una cantidad de cosas y una de las cosas en las que yo no me canso de repetir en el canal, Jorge, a la gente para que la gente lo entienda, es que toda esta guerra contra Irán se ha hecho con la excusa de que Irán estaba desarrollando armas nucleares. Y esto viene empujado precisamente por un Estado como Israel, que ha hecho todo un desarrollo de décadas de un sistema totalmente ilegal, por debajo de la mesa, robando uranio incluso, que ayer lo hablamos en el canal, y haciendo un desarrollo de no sabemos cuántas ojivas nucleares. Hace 10 años la Fundación Carter decía que tenía 300 ojivas nucleares Israel, ahora no sabemos por cuántas van. Pero la eterna mentira que le decía Israel, concretamente el sionismo, a los presidentes norteamericanos, era de que había que atacar a Irán porque estaba desarrollando armas nucleares, jamás fue verdad. Y ahora finalmente un presidente de Estados Unidos, lo suficientemente estúpido, chantajeado y sionista, pues decide tragarse esa mentira, por lo menos echar para adelante con esa mentira y atacar a Irán. John F. Kennedy fue asesinado y fue uno de los primeros, o posiblemente el primer presidente que se opuso al desarrollo del programa nuclear de Israel. ¿Tú qué opinas de esa muerte de John F. Kennedy? Tú como historiador, tú que sabes tantísimo, ¿tú crees que hay realmente, especulando un poco, por supuesto, una relación directa entre la muerte de John F. Kennedy y el sionismo? Porque siempre se ha dicho que es la CIA, pero ahí estamos hablando de corporaciones que trabajan de la mano. Sí, cuando enseñábamos matemáticas o cuando estudiábamos, seguramente vos como médico pasaste por esas ecuaciones integrales, etcétera. Pero recuerda que siempre una de las costumbres en una ecuación era buscar el factor común. ¿Cuál es el factor común de esta ecuación? Es Israel.
o Tel Aviv, pero básicamente Israel. Es el factor común, lo encontrás en todos lados. De una forma directa o de una forma indirecta. En el caso de Kennedy, bueno, yo cuando estaba haciendo la investigación para el libro 1976, que este año es el 50 aniversario del asesinato de Letelier y del derribo del avión de Cubana 455 en septiembre y en octubre, leí muchísimo documento clasificado y me pareció extremadamente obvio que la CIA estaba implicada. Y obviamente con sus servidores que eran en gran medida cubanos de Miami, etcétera. Incluso las declaraciones decían claramente, estuvimos acá, estuvimos allá, conozco a esta persona, lo vi tal día, es decir, todo es muy consistente. Y todas esas declaraciones fueron desestimadas por los comités o los que iban a declarar fueron asesinados. No aparecía de una forma tan explícita el Mossad, por lo tanto, para mí me ha quedado muy claro de que la CIA, sin duda, casi que sería como buscar una aguja en un pajar, decir que fue otro grupo. Pero claro, no aparecen en esos documentos clasificados de una forma tan insistente. Aparecen, pero no de una forma tan insistente el Mossad, por lo tanto, yo no hice una investigación sobre eso. Pero además el Mossad declasifica mucho menos. Declasifica, en los 70 hubo alguna declasificación, perdón, en los 90, pero muy limitada, generalmente. Y lo que hemos visto sistemáticamente es, como ahora está ocurriendo, la eliminación directa de aquellas figuras importantes que son incómodas. Kennedy insistió en que fueran monitoreadas, inspeccionadas el programa atómico israelí, y estaba en contra, incluso estuvo en contra de usar bombas atómicas en La Habana, como fue sugerido que se hiciera. Y fue eliminado. Pero podemos ver una larga lista. Ya desde antes de la creación de Israel se funda con grupos que ellos mismos se llamaban terroristas y que de hecho cometían actos terroristas, y luego con el tiempo a través de la propaganda se fueron implicando a lo que era la verdadera resistencia dentro de esa situación, que era la de los palestinos. Ellos eran los terroristas, los islamistas eran terroristas. Lo mismo ocurre que, por ejemplo, en los atentados de la AMIA o de la embajada de Israel en Buenos Aires, las autoridades argentinas nunca vieron ni siquiera una sola víctima. Supuestamente se la llevaron a Israel, pero oficialmente no existe ni una sola víctima. O sea, hablan de 21-20. Lo mismo ocurrió en Londres, y algunos agentes de la CIA y ex agentes del Mossad dijeron que eran falsas banderas, etc. Es decir, el modus operandi, el factor común es siempre el mismo. Es decir, una falsa bandera, no importa cuántos mueran, y si hay algún líder que nos está incomodando afuera, por algo Trump y todos los demás son tan obedientes. Eso es el factor común. Entonces, yo no tengo pruebas directas, documentos clasificados directos, pero el más consistente, la historia en los últimos 50 años, es muy difícil verlo. Y el famoso atacar a Irán para que no nos ataquen, bueno, ahí Irán se está defendiendo. ¿Qué es lo que querían? Bueno, querían evitar lo que provocaron. Sí, incluso, como bien decís, la conciencia de que solamente la construcción o la obtención de un arma atómica podría ser al menos disuasiva, y por lo tanto podría haber un cambio de política dentro del gobierno iraní. Pero de vuelta, el factor común es el mismo siempre. El único presidente de Estados Unidos que ha intentado frenar el programa nuclear de Israel fue John F. Kennedy, porque exigió las inspecciones al reactor de Dimona en Israel. Lo matan. Y tras su muerte, entonces inmediatamente viene Lyndon Johnson y adopta una postura de apoyo total al programa de Israel. Pero poco tiempo después se roban 260 kilos de uranio en Pensilvania, y es cuando despega el programa en Israel. Y la investigación que hizo el FBI en ese momento dan cuenta que el director de la planta de la corporación esa donde se robaron se llamaba Mordei Shapiro, íntimo de la inteligencia de Israel. Rastrearon el uranio, y entonces ahí entra un personaje que yo decía ayer en el programa, muy conocido en Colombia, que es Rafi Eitan. Rafi Eitan, que estaba en la trama de ese robo de ese uranio. Rafi Eitan, que es uno de los héroes del Mossad. Acuérdate que él fue el que capturó a Adolf Eichmann en Argentina, un tipo que se dedicó toda la vida a hacer operaciones secretas para el Mossad, un tipo que además fue uno de los arquitectos del genocidio político de la Unión Patriótica en Colombia,
y que murió hace 7 años a los 92 años, pues después de haber hecho cientos de operaciones encubiertas de sabotajes, asesinatos selectivos, de todo, de todo, de todo, de todo. Es decir, hasta casi nuestros días nos están llegando los ecos de esa lucha de John F. Kennedy por impedir ese programa nuclear de Israel, que después de allí en adelante todos los presidentes norteamericanos prácticamente han permitido, y no solamente lo han permitido, sino desde la propia ilegalidad, porque nunca han firmado un tratado de limitación de armas nucleares. Y en este momento no sabemos, y esa es la pregunta que te tengo, ¿tú crees que Israel es capaz de utilizar un arma nuclear si se ve perdido, si se ve solo, si se ve que se debilita su postura? Porque sabemos que Israel, pequeño Estado, está en Medio Oriente, dependiendo totalmente de Estados Unidos. ¿Crees que podría Israel utilizar un arma nuclear? Mi respuesta sería una especulación, pero alguien podría pensar, ¿cuál sería el límite de Israel? O de los líderes de Israel, ¿cuál sería el límite? Si ellos consideran que la vida de los israelíes o de un grupo elegido por Dios vale por lo que no vale el resto de la humanidad, entonces ¿cuál sería el límite? Ya lo han demostrado en la práctica, lo dicen narrativamente, explícitamente, de que cualquier cosa está por debajo de ellos. Es un fanatismo profundo y estamos todos literalmente bajo amenaza. No veo que tengan algún límite moral, excepto la sobrevivencia de lo que ellos consideran un pueblo elegido, lo cual muchos consideramos que son tan hediondos como cualquiera de los seres humanos de este planeta. No creemos en eso, pero ellos sí creen en eso. Entonces no veo ningún límite, la historia lo indica y sus propias declaraciones de intenciones lo indican. No hay ningún límite. Si tuviesen que usarla como último recurso, creo que lo harían, pero claro, eso sigue siendo una especulación. En cuanto después a los presidentes de Estados Unidos, tal vez de una forma, el que menos belicista quizás fue, y luego crítico de Israel, fue Jimmy Carter. Y por algo tuvo solo un término, básicamente, bueno, perdió contra Reagan obviamente en los 80, pero él, a pesar de que tiene algunos apoyos militares o económicos, algunos regímenes en Asia, él intentó desescalar el apoyo o el dinero que se le enviaba, Washington tradicionalmente enviaba a las dictaduras, tanto como la de Pinochet, debido al caso de Letelier, como incluso de Napoleón Duarte, de Centroamérica, que ustedes lo saben en Colombia. Israel proveyó armas, pero también envió armas a Guatemala y El Salvador, para sustituir esa debilidad de Jimmy Carter, que dijo, bueno, no vamos a apoyar más regímenes de extrema derecha, y que se arreglen como puedan en cierta medida, y por algo la revolución nicaragüense triunfa en el 79. Pero ese fue casi una excepción. Todos los demás han sido, desde Johnson, Ford, salteándonos entre comillas, Carter, y luego obviamente de una forma una línea más dura, Reagan, Clinton, el entre comillas bueno de Clinton, Bush, el más águila, el bueno entre comillas de Obama. Todos han seguido básicamente la misma línea, incluida Hillary Clinton, y ni que hablar John Biden, que siempre fue sionista, lo dijo y practicó de esa forma, Kamala Harris. No había prácticamente opción que dijera, bueno, vamos a poner un freno a esta dictadura mundial, porque es una brutal dictadura mundial, psicológica, ideológica, económica y política. De momento lo que sí nos quedamos es con el dato preocupante de que el único país que ha soltado bombas nucleares sobre ciudades ha sido Estados Unidos en el 45, Hiroshima y Nagasaki. En final de Segunda Guerra Mundial, la guerra prácticamente concluida, Hitler ya suicidado, Japón derrotado y en proceso de rendición, y les soltaron bombas nucleares a población civil, los Estados Unidos. ¿Tú crees que Trump sería capaz de repetir la historia? También depende cuán acorralado está. Yo creo que Trump no tiene, tal vez no termine su término, su mandato de 4 años. Ojalá. Es muy probable, ya sea que le van a inventar incapacidad intelectual, o que sea una forma de salir de este caos que él ha ayudado a crear. Seguramente no es el único que inventó esto, incluso su yerno, incluso hasta él mismo dice, bueno, yo seguí los consejos de mi yerno, prácticamente ese tipo de política de alcoba. Es probable que no termine, pero claro, ¿cuáles son las opciones?
Vance no es mejor, podría ser una forma de negociar esta callejón sin salida que es Irán, si esto se prolonga y se afecta a la economía y se afecta al bolsillo de los estadounidenses aún más todavía, y los europeos, pero sobre todo estadounidenses, no creo que le dé el tiempo para usar una bomba atómica, pero si no hay un movimiento fuerte luego de las elecciones de noviembre, de impeachment o de remoción de alguna forma por tema de salud, intelectual, mental, lo que sea, de Trump, sería muy raro, pero es probable que sí, que eche mano a esa opción. Pero bueno, tal vez sería la forma en que Israel encuentre de no usarlas ellos mismos y que la use alguien más. Estados Unidos ya la usó, podía usarla de nuevo. Ahora, el caso de las bombas atómicas, antes de esas bombas atómicas en Japón, Estados Unidos ya había matado a 100.000 personas en pocos días con bombas convencionales, napalm, etc. Es decir, la bomba atómica tiene un efecto psicológico brutal, pero yo creo que la violencia bélica ha sido igualmente o más brutal que las bombas atómicas. Y lo ha estado siempre en manos de las potencias occidentales. Cuando tú dices noviembre, impeachment, ¿tú crees que el mundo va a aguantar hasta noviembre? Si llevamos 19 días de esta guerra y ya tenemos la escalada que tenemos con todos estos países en llamas, con la economía mundial en alerta total y la inflación disparándose por todas partes y el desastre medioambiental y etcétera, etcétera, ¿tú no crees que tiene que pasar algo antes? Esa es la primera pregunta. Mucho Y la tiempo. segunda, ¿no crees que una de las cosas que pueden pasar en estos días son ataques de falsa bandera? Bueno, sí, sin duda. Y además queda mucho tiempo para noviembre. Y además el impeachment sería a principios del siglo, al principio del año 2027. Es mucho tiempo, es casi un año. Como bien decís, a este ritmo el orden mundial no aguanta. Y van a haber, sí, ataques falsas banderas. El Golfo es muy vulnerable a más ataques de Irán. No solamente porque está ahí cerca, no solamente porque los países del Golfo, los ricos generalmente son muy más sensibles al dolor que los pobres, como decían la perspectiva del esclavista, y en cierta medida es así. Aquellos que están acostumbrados a sufrir resisten más. Lamentablemente, no debería ser así, pero es un hecho. Y tienen una gran vulnerabilidad porque gran parte del agua que toman es producida por las desalinizadoras, porque cerrar el estrecho de Hormuz no solamente significa que no pueden vender petróleo, sino que también no pueden comprar comida, que no la producen debido a sus condiciones geográficas. Es decir, Irán, que en este momento tiene muchas cartas para jugar, también tiene para perder, pero muchas cartas para jugar, y acorralado como está, las va a jugar. Y bueno, Trump también está de cierta medida acorralado. Falta mucho tiempo. Vamos a ver cosas aún más terribles. Lo ideal sería una rebelión interna en Estados Unidos para remover al presidente y que de una forma, otra vez digo, honorable, en el sentido de que, bueno, no estaría en juego el prestigio de macho de los republicanos y de Trump, sería remover al presidente y reacordar, hacer un acuerdo con Irán. Irán ha duplicado su opuesta. Cuando recientemente Trump le sugirió una forma de salida negociada, siempre que el otro haga las concesiones. Y el gobierno de Irán redobló la apuesta y dijo no, hasta que no se termine la amenaza, es decir, la amenaza de Israel de permanentemente atacar cuando están en negociaciones, una traición después de otra traición, totalmente imposible de confiar. Hasta que no ocurra eso, no vamos a negociar. Y creo que eso es un punto de gran susto para Occidente. Oye, ya se han confirmado pues varios cientos de soldados americanos muertos, están llegando ya esas imágenes de los féretros con la bandera americana, pero también tenemos la trama Epstein y como protagonista, uno de los grandes protagonistas, a Trump. Esa fiscal general Pat Bundy que ha intentado defender lo indefendible y toda esta cantidad de propaganda, de desinformación respecto a la trama Epstein no borra que lo poco que se va filtrando pues muestra cosas horrorosas.
¿Tú no crees que de alguna forma también podría ser por ese lado que se intente terminar con el mandato de Trump antes, de alguna manera? Porque yo creo que lo de Epstein es una cosa que ha alarmado al mundo entero y ha sido tan innegable la complicidad de las élites, no solamente los super multimillonarios, los tecnofascistas norteamericanos, como también incluso gente de la nobleza y de la alta aristocracia europea. ¿No crees que la trama Epstein también le puede hacer un daño muy grande a Trump y que no tengamos que esperar hasta noviembre para un impeachment? Siempre y cuando haya un grupo dentro de los republicanos o del gobierno estadounidense que digan es momento de sacarlo, vamos a filtrar este video, por ejemplo. No, nunca vamos a saber todo sobre los archivos Epstein, pero sí que vamos a saber mucho más. Y hay alguien, aquellos, sobre todo aquellos que han generado, han producido y han guardado todo ese stock de material de soborno que lo están Mm. manteniendo, primero para obligar al gobierno de Estados Unidos, al presidente y al que venga a hacer su voluntad. Pero es posible que se diga en algún momento, bueno, esto no tiene salida y estamos perdiendo en la economía, el petróleo está subiendo, en el 2027 vamos ya antes de este conflicto, estaba previsto que íbamos a quedar sin el petróleo necesario, suficiente, porque el fracking no es suficiente. Estamos viendo que desde el 2002, antes incluso de octubre 7, decenas de miles de israelíes están abandonando el país. En algunos años ha sido 50, 60, 70 mil. Creo que en este momento, ya desde ese momento, van unos 300.000, están abandonando. Mm. Algunos están yendo a Argentina. Paradójicamente, Milei y Karina, su hermana o esposa o como quieran llamarlo, compañera, están planeando encontrar refugio en Israel porque las leyes de Israel lo permiten, especialmente aquellos que son acusados de pedofilia, etcétera. Pero en este caso se daría la paradoja que algunos, como presidente de Argentina, estaría buscando refugio en Israel por el caso Libra y otros casos, y mientras que los ciudadanos israelíes están yendo para otro lado. Es decir, por todos lados que vemos, el poder tradicional occidental está en una situación muy, muy delicada. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, como bien mencionas, la lista Epstein o el stock de material de soborno podría abrir la canilla un poquito para lo suficiente como para que el presidente termine renunciando o se lo saque. Algo que tenga un impacto muy visual, muy fuerte, porque tiene que ser algo muy fuerte, porque lo que hemos visto hasta ahora es que a Trump y a los poderosos se le perdona prácticamente todo, incluso la pedomanía. Se le está Sí. permitiendo de todo, pero es necesario un golpe, un efecto mediático, un escándalo. Recuerdan que el caso Clinton-Lewinsky fue un escándalo que Sí, tuvo sí. en impeachment. No fue removido porque por un tema de que el mogul de la pornografía pidió que aquellos que supieran historias sobre los que iban a votar en contra de Clinton salieran en público y esa gente no apareció en el Parlamento. Es decir, pero Mm. fue un caso muy menor, es decir, una relación entre dos adultos, vergonzosa, bueno, está bien, pero entre dos adultos. En este caso son crímenes mayores de pedomanía, crímenes mayores. Y no ha pasado nada. Y además la paradoja es que los seguidores son, no paradoja, casi es una consistencia histórica, pero paradojas en cuanto a la definición religiosa, son cristianos, conservadores, a favor de la familia, etcétera, y están protegiendo a un pedófilo, que además lo presentan como el enviado de Dios, como Mm. esta fanática White, que dice decirle no a Trump es decirle no a Dios, ese tipo de fanatismo que luego se lo atribuyen a los iraníes. Mm. Es terrible. Entonces, esa sería una posibilidad, pero tiene que ser un golpe mediático, moral, muy fuerte, y de golpe para que se lo remueva a Trump y de esa forma salir de este conflicto si no hay otra forma eh, en el medio o una tercera forma de terminarlo, porque los está afectando a aquellos que creyeron que iba a ser una operación fácil y rápida. Lo mismo pasó en Irak, lo mismo pasó en todas las intervenciones. Al final quedan empantanados ahí. Y se repite la misma historia y no saben cómo salir del caos en este momento.
Claro, ellos militarmente tienen pues una derrota, se queda un país pues como un estado fallido, se pierden millones de vidas, pero las corporaciones militares hacen caja, ¿no? Y se sigue concentrando el poder en pocas manos y al final pues entonces la guerra sigue adelante como un gran negocio. Estas ferias de armamentos que se suceden una tras otra en el mundo, esta Unión Europea, esta misma España, 34.000 millones de euros en el año 2025 en compra de armamento, lo vemos a lo largo y ancho del planeta. Entonces a mí me parece que la batalla cultural que tenemos que dar desde canales como este, con la presencia de personas como tú, es precisamente que la gente sea consciente de que no es normal matar a otro ser humano. No es normal matar masivamente a otros seres humanos. No es normal destruir a otros seres humanos. No es normal que no se respete la vida, que no se respete el planeta y que no se respete la dignidad de las personas. Esos conceptos tan sencillos que lo saben los niños desde los 4 años se nos olvidan a medida que vamos entrando en las etapas adultas y nos van legitimando con el bombardeo mediático, pues de que, oye, no, pues Trump tenía antes un programa de televisión, luego fue presidente, luego fue pues un tipo pues peculiar y ahora pues es un tirano y ahora pues resulta que también es pederasta y ahora resulta que también presuntamente esto y lo otro. Llegamos a un grado de aceptar cosas que son realmente monstruosas precisamente porque en un primer momento no fuimos capaces de plantar cara. Entonces, a mí me gustaría que antes de terminar el programa nos dieras tú esa visión desde la resistencia, Jorge, porque yo creo que los que han estado escuchando este programa se pueden quedar un poquito tristes de todo lo que está pasando y creo que nos sirve más enfadarnos porque nos lleva a la acción que entristecernos que nos lleva a la inacción. Sí, hace poco publicaba un artículo, creo que en página 12, titulado La guerra mundial contra los niños. Hay un foco específico y un sadismo específico y probablemente un significado geopolítico específico en ir contra los niños, desde la lista Epstein de pedofilia o pedomanía hasta las masacres en Gaza, hasta lo más reciente que fue las primeras víctimas de esta guerra en Irán, no de Irán, fueron 168 niñas, es decir, es otro factor común, y además provocado por personajes como Trump, y muchos otros, Netanyahu, etcétera, pero específicamente conocemos más sobre Trump, que son reconocidos acosadores, violadores, y que además se expresan con esa mentalidad del hombre de negocio que lo compra todo, incluso la vida de los demás. Y con manía sexual, que es típico del psicópata, aquel que no consigue emociones con una relación con otros seres humanos, necesita el poder y dominar, masacrar y recibir señales de dolor del otro. Es una especie de sadismo, no, es sadismo. Y eso se refleja no solamente en las palabras, sino en las acciones que estamos viendo. Ahora, en cuanto a lo que decís de la resistencia, esto, 100% seguro, esto va a tener un cambio radical en este siglo. Yo no sé cuándo, pero no tengo dudas de que va a ocurrir. Ahora, creo que la resistencia que podemos hacer, aquellos que usamos palabras y no dinero ni armas, en principio aparece como inocua, como intrascendente, pero entiendo de que todo eso se va a ir acumulando y va a ir creando una nueva conciencia que ya lo vemos. Por ejemplo, la mayoría de los estadounidenses, ya no solo los jóvenes que eran los idealistas de hace 3, 4, 5 años en Estados Unidos, que fueron criticados por inmaduros, como siempre, como en la guerra de Vietnam, como contra la apartheid en Sudáfrica. En este momento ya no son solo los jóvenes, sino el 52% de toda la población estadounidense, incluso contando a los mayores de 65 años que todavía son en pequeño margen pro Israel, se han volcado radicalmente en considerar, los palestinos son seres humanos y está bien que luchen por sus derechos humanos. Qué cosa rara, ¿no? Que los palestinos son también seres humanos. Yo creo que alguna vez te dije, hace como 10 años, recibí en mi oficina a un estudiante que estaba relacionado con varios grupos, viajando a Israel, etc. Y se sentó y me dijo, ¿qué piensa usted de los palestinos? Yo le dije, pienso que son seres humanos. Se levantó y se fue. Es algo tan simple como que cause cierta escozor o sorpresa de que uno diga que algún pueblo son seres humanos. Bueno, eso que antes
tenía una percepción muy distinta, está cambiando, y creo que todos aquellos que hemos insistido con revisar la historia, no solo una persona, sino muchísimas otras personas como vos y muchos otros, a corto plazo no se ve ese efecto, pero creo que cuando llegue el momento de ese cambio va a estar la masa crítica más o menos madura para que ocurra ese cambio lo antes posible. Bueno, Jorge, yo quiero agradecerte de verdad, como siempre, tu generosidad y tu tiempo, y animar a la gente a que comparta este contenido, a que se suscriba a este canal. Esta es la casa de Jorge Mahfoud, uno de los escritores favoritos de Palabras Mayores, una de las personas que nos cuenta la historia con la voz de las víctimas, nos cuenta la historia con una objetividad científica que a veces es la que hace falta. Estos contenidos no los van a ver ustedes ni en CNN ni en Caracol, y los van a ver publicados por El País, porque todos estos grandes medios de comunicación tienen unos dueños que también son los mismos dueños de las industrias armamentísticas y los mismos que ponen y financian políticos. Entonces, Jorge, muchísimas gracias, hermano, y hasta siempre. Gracias a vos, Pablo, y bueno, todos sabemos que todos corremos algún grado de riesgo, pero es inevitable. Sí, pero merece la pena. Muchísimas gracias. Claro que sí. Cuídate mucho. Un abrazo a todos ustedes. Hasta siempre. Estos son Palabras Mayores.